Buenas tardes, profesor. Voy a explicar cómo hice la tarea número 2, análisis circuito uno. Y bueno, nos daban el siguiente circuito que es de 25 mA, 50 mA, dos fuentes, resistencias y dos bobinas de 60 milihenrios y 40 milihenrios. Entonces se nos pedía calcular las corrientes que pasan por cada uno, I1 y 2, y el voltaje sub cero de la resistencia 120. Entonces, lo que yo hice fue, claro, a simple vista pareciera que fuera de segundo orden, pero en realidad no, es de primer orden, es de primer orden. Bueno, lo que hicimos primero fue hacer los circuitos en tiempos menores a cero, tiempos mayores a cero y en tiempo cuando tiende a infinito. Entonces, para tiempos menores a cero, lo que primero se hizo fue hacer el equivalente de 60 y 40 milihenrios. Eso nos queda simplemente 24 milihenrios, si no me equivoco. Sí, 24 milihenrios. Y claro, después de mucho tiempo el este se cargó y actuó como cortocircuito, como COSI. Entonces por eso es que se queda así. ¿Ok? Entonces, para esta corriente equivalente, o sea, esta corriente I3 nueva, producto de esta rama acá, de arriba a abajo, que es el mío de acá, este I3 va a ser propiamente el mismo de la fuente. ¿Por qué? Porque la corriente aquí se va por donde tenga menos resistencia, en este caso por I3 y no por la resistencia 15. Por eso I3 vale 25 mA y funciona para 0 menos y 0 más. ¿Ok? Entonces, para obtener el voltaje sub 0, simplemente lo que yo hice fue dar vuelta a esta fuente de 50 y multiplicarlo por 120, porque la corriente entra por el positivo. Entonces, por eso 120 por 50 mA me da menos 6 volts. Ok, entonces, eso. Ya, entonces tenemos la corriente I3 para menor, o sea, para 0 menos, 0 más, que es 25 mA, y tenemos el voltaje sub 0 para 0 menos, que es menos 6 volts. Esto va a cambiar para 0 más, el voltaje sub 0. Entonces, haciendo para mayores a 0, tiempos mayores a 0, el switch cambia a la posición B, ¿ok? Como cambia la posición B, nos queda el siguiente circuito, ¿ok? Ahora lo que se hizo acá para encontrar V0 para más, lo que se hizo fue, bueno, antes tuvimos que encontrar la corriente nueva que pasa por acá, ¿ok? Entonces, como ya sabemos I3, que es la que sacamos, que es de 25 mA, hicimos un LSK, ley de Kirchhoff de las corrientes, en el nodo a la carga. Entonces lo que yo hice fue, ya la I3 sale y delta, la nueva que va a ir por V0, sale 50, la de la fuente sale. Entonces eso nos quedó 25 más I delta más 50 mA igual a 0. Saco I delta con un despeje. Eso lo multiplico por la resistencia de 120 y me queda menos 9 volts para voltaje sub 0 para positivo, 0 más. Bien, entonces ahora para tiempos infinitos, o sea, perdón, para cuando el tiempo tiende a infinito, ahora la bobina se va a comportar como un COSI, entonces tengo que, como se comporta así, saco la corriente I3 y el voltaje sub 0. O sea, la voltaje sub 0 va a ser 0 porque toda la fuente de 50 mA se va a ir por la corriente acá, por el COSI de acá, por, por esta rama. Entonces, claro, como toda la corriente se va por allá, aquí no va a quedar, o sea, no va a fluir corriente, pero sí acá, todo acá. Entonces aquí va a ser directamente V sub 0, cuando es infinito, va a ser 0 volt. I3 va a ser menos 50 mA que es de la fuente volteado simplemente. Menos 50 se va a dirigir a I3. Ya, entonces tenemos listo V0 para menos, más e infinito. Ahora, este I3 lo sacamos por la razón de que ahora nos vamos a regresar para poder encontrar I1 y I2. Aquí dejé la demostración de cómo llegué. Como tenemos que L1, la inductancia 1 y la inductancia 2 comparten el mismo voltaje, ya que están en paralelos.
se puede llegar a esta relación que es voltaje L1 igual a voltaje L2. ¿Ok? Claro, porque tiene el mismo voltaje. Eso es L1, en el fondo BL1, el voltaje de la inductancia 1 va a ser igual a L1 por DI1, o sea, derivada de la corriente 1 dt con respecto al tiempo. E igual a lo mismo, L2 por derivada de la corriente I2 con respecto al tiempo. Ok, aquí lo voy a despejar, me queda así, la derivada de corriente I1 respecto al tiempo, eso, lo de la estrella. Entonces saco una nueva ecuación, que es la de la I3. Que I3 es igual a I1 más I2. ¿Por qué? Porque I3 es la que entra. Las que salen son I1 y I2. Por eso me queda la siguiente ecuación. Si yo derivo a toda esta ecuación de I3 igual a I1 y I2, me va a quedar lo siguiente del triángulo, del delta. Entonces de aquí yo reemplazo la estrella en delta en esa ecuación. Me queda lo siguiente. Entonces lo que hago, factorizo. Después hago un despeje. Esto lo integro. ¿Por qué lo voy a integrar? Porque vamos a llegar a la forma de el divisor de corriente. Entonces, como llegamos a la forma del divisor de corriente integrando, esto es una constante, la derivada de esto es I2 igual a I3 por la constante que es L1 L2. Lo mismo sería para I1, ya en este caso para I2 es así. Para I1 sería lo mismo, solo que la inductancia ahora va a ser L2 partido en L1 más L2. ¿Ok? I3 se mantiene. Estos datos se conocen, I3 y todas las inductancias se conocen. I3, por eso fue la razón de lo que sacamos, ¿ok? Para menos y más la misma, pero para infinito es diferente. Entonces, lo que hicimos fue simplemente, o sea, bueno, ya aquí hay que reemplazar datos. Ya, I3 conocemos, L1, L2 también. Bueno, I2 nos quedó 15 mA e I1 nos quedó 10 mA. Para menos, 0 menos y 0 más. Ahora para infinito cambia, porque la I3 es diferente, ¿ya? Entonces lo volvemos a sacar con el mismo divisor de corriente, pero con infinito. Entonces I3 ahora vale es menos 50, antes valía 25. Lo sacamos y nos queda que I2 infinito es menos 30 mA y I1 infinito es menos 20 mA. Listo, tenemos vuelvo a repetir, tenemos V0 menos, para 0 menos, para 0 más y para infinito. Y ahora acabamos de obtener, perdón, I1 e I2 para menos y más y para infinito. Ahora podemos hacer las expresiones de las funciones de t. Entonces, V0 de t va a ser igual al voltaje sub 0 más, que es menos 9, menos... pero antes tenemos que sacar la constante de tiempo, se me está olvidando. La constante de tiempo, ¿cómo lo sacamos? Simplemente L partido en R, ¿ya? O sea que para conseguir el R Thevenin, el equivalente sería acá, en este 24, yo de aquí voy a poner mis nodos y voy a ver mi resistencia Thevenin. Entonces, las fuentes independientes se van a abrir. 25 se va a abrir y 50 se va a abrir. Eso me va a quedar que 15 de acá ya no existe acá, porque solo un lado se va a estar conectado y el otro va a estar libre, o sea, al aire. Entonces por eso 15 se elimina. Pero 120 va a estar, ¿ok? Entonces el RTvenin va a ser 120, por eso es que lo puse ahí. Bueno, ahí está mal, pero sería RTvenin es 120 y la constante de tiempo sería 24, que es la inductancia equivalente, partido en 120, que es la resistencia equivalente, Thevenin. Eso nos va a dar 0,2 milisegundos. Hoy lo puse en metro. No, eso es milisegundos. No, ok. Lo tengo que arreglar. Entonces. Ahora para las expresiones simplemente es lo de la forma de V0, que sería V0 más menos V infinito, que sería menos 9 menos 0. Por eso nos dio eso, todo eso multiplicado por Euler a la menos 5000t, 5000 menos 5000t, que sale del tau. El 0,2 es 1 partido en 5, lo de vuelta y a segundos, menos 5000t. Eso más el V0 infinito, que es 0,
Ahí tenemos la expresión de V0. Ahora la de I1 y I2 sería lo mismo, sería la corriente de más, que en este caso nos dio 10, menos la de infinito, que sería menos 20, o sea, al final va a ser 30 mA, eso multiplicado por Euler a la menos 5000 T, menos 20 mA, que es la de infinito, la corriente I1 infinito. Ahora para I2, lo mismo, similar. Sería la corriente I2 en más, sería 15 mA menos, ahora la infinito, que sería I2 menos 30, o sea, sería 45 ahora. Todo eso multiplicado por Euler a la menos 5000 T menos 30 mA, que es la corriente I2 infinito. Por eso nos queda esa expresión. Y ahí estaría explicado lo de la corriente I1 y I2, cómo lo sacamos, V0 más menos e infinito y las expresiones. Y bueno, ahora lo que se realizó fue el circuito en el Circuit Lab. Aquí está desarrollado y hicimos las gráficas, ¿ya? Para lo que se nos pedía, que era el voltaje de la resistencia y las corrientes, el voltaje de la resistencia de 120 y las corrientes de I1 y I2 de las bobinas, L1 y L2. Entonces, aquí lo graficamos. Ahora, algo a comentar de esta gráfica, usted la podrá ver bien en el PDF, que claro, había lo del tipo de error del software de que lo que sucedía es que en el software aquí hacía que lo de las corrientes que se iban equitativamente, que se compartían, o sea, que se repartían equitativamente, pero en realidad no es así, porque aquí en la teoría nos sale que es 15 y 10, o sea, que no se reparten por igual. Por eso aquí está el defecto de eso. ¿Ok? Usted lo podrá ver bien en el PDF. Y eso, ahí estaría graficado el Circuit Lab, el circuito y la explicación, el desarrollo teórico. Eso.